presentación bien? Sí, Ánimo. Pues bueno, gracias por la presentación y por la invitación a Juan Carlos y Lalo. Felicidades por el esfuerzo que están haciendo con Calzada. Qué chido que sigan, a pesar de la pandemia, haciendo las pláticas. Y pues a los asistentes, pues también felicidades por ser parte de la comunidad. Y pues qué chido que hayan querido entrar a las pláticas. Espero que les guste. Mi plática se llama Código Empático. ¿Ok? Ya me presentó un poquito Juan Carlos. Pues yo soy Omar Vázquez, ese es mi handle de Twitter, VZQZAC. No sé cómo se pronuncia, pero así se escribe. Yo soy Senior Consultant en Magma Labs. Soy, pues, manager de un pequeño grupo de ingenieros y además trabajo con un cliente, pues, como desarrollador, como programador. Llevo ya casi 4 años en Magma. Soy de Aguascalientes. ¿Qué más? Me gusta hacer de comer, compartir lo que sé y ayudar a las demás personas y pues también aprender de lo que los demás pueden aportar. Y bueno, vamos a empezar con mi plática. Primero que nada, pues bueno, la plática se llama código empático, pero pues, ¿qué es la empatía, no? Por definición, una definición que a mí me gustó es que la empatía es la capacidad de identificarse con alguien o compartir sus sentimientos. O también lo pueden escuchar como ponerse en los zapatos de los demás, ponerse en su lugar, sentir lo que sienten. Hay muchas formas de decirlo, pero a mí esta definición fue la que más me gustó. Creo que hay algunos, no sé si se pueden poner mute porque creo que estaban haciendo como ruido atrás. Bueno, voy a seguir. ¿Por qué es importante la empatía? Ya sabemos qué es, pero queremos saber por qué es importante. Bueno, primero la empatía es importante porque nos ayuda a prevenir el individualismo, porque a base de individualismo se generan diferentes problemas como egoísmo, como egocentrismo, como envidia, cosas de este tipo. Entonces la empatía nos ayuda a prevenir este tipo de, bueno, esto en específico, el individualismo. La empatía nos ayuda también a tener relaciones de calidad, relaciones respetuosas y relaciones saludables. En este caso, con la plática, pues me refiero a relaciones de calidad respetuosas y saludables con los clientes, con nuestros colegas y con los usuarios, que son las personas involucradas en el desarrollo de software. La empatía nos ayuda también al autoconocimiento, porque nos ayuda a tener conocimiento emocional básico de nosotros y a tener un vocabulario emocional un poco más abierto para poder comunicarnos mejor. Y también la empatía es importante porque nos apertura al diálogo y nos ayuda a discutir. Discutir es muy bueno, discutir nos lleva a soluciones, las discusiones mientras sean sanas. Y también nos ayuda a tener diálogo y a discutir para tener trabajo en equipo, para tener un buen trabajo en equipo. Esto, a lo que me refiero con que las discusiones son sanas es que es bueno tener discusiones porque así puedes aprender las formas de pensar de otra gente que no son iguales a las tuyas y teniendo empatía puedes aprender de ello y entender por qué es importante tenerlas. Pero bueno, empatía en el código, pues este vato está loco, ¿no? ¿Qué onda? Yo también como que haría sacar a la de Michael Scott. Pero bueno, me quise enfocar en esto. A mí me gusta ese valor en específico, en la empatía, y con base en el tratar de desarrollarlo, me he dado cuenta de que se puede llevar a muchos ámbitos de nuestra vida. En el ámbito profesional, por ejemplo, lo podemos llevar a nuestro código, a nuestra forma de desarrollar, a nuestro trabajo. Pero bueno, ¿cómo podemos mejorar nuestra empatía con nuestro código? ¿O cómo podemos desarrollar la empatía con nuestro código? Pues hay varias maneras. Yo la dividí en algunos sectores en específico. Voy a empezar a hablar hacia con los managers. Estas personas que nos dicen que tenemos una semana para acabar una tarea, estas personas que nos dicen que nos estamos atrasando en el sprint, estas personas que metieron más tareas al sprint, estas personas que no le hacen caso a la deuda técnica que tenemos, estas personas que a lo mejor pensamos que están en nuestra contra, pues no están en nuestra contra, son unos managers y ese es su trabajo. Los managers del proyecto se encargan de que podamos tener entregables, de que el proyecto pueda seguir adelante, de que pueda haber más adiciones al proyecto, de que pueda seguir funcionando, de que haya mejores cosas para los usuarios, etc. Entonces, una forma en la que podemos tener empatía hacia con nuestros project managers puede ser con el ticket grooming, que es una manera en la que
nosotros, antes de empezar un ticket, inclusive antes de estimarlo, si es que ustedes estiman tickets o tareas, este hecho o esta forma de hacerlo les ayuda a que desde antes puedan entender lo que su project manager ya está tratando de comunicar y así evitar problemas después. Pero bueno, ¿cómo vamos a llevar a cabo el ticket grooming? Primero vamos a revisar si nuestro ticket tiene relevancia. Esto quiere decir que si es un ticket que realmente tiene que ver con lo que estamos desarrollando para el proyecto, por ejemplo, que sea un error o un bug que realmente ya esté resuelto y nosotros ya lo sabemos, pero el project manager no lo sabía y a lo mejor lo jaló de la deuda técnica para que lo resolvamos. También podemos checar la claridad de las expectativas, es decir, de dónde venimos en los sprints pasados, si es que están usando el método ágil, si no, pues simplemente en lo que han desarrollado antes, de dónde vienen y hacia dónde esperan ir. Realmente es claro en las expectativas que tiene el ticket y se alinea con lo que hemos estado haciendo, o sea, no es algo descabellado o que tenga que ver con cosas que aún no se desarrollan o que ni siquiera se tiene pensado desarrollar. Ahora, también el contexto de las necesidades. ¿Por qué es necesaria esta tarea? Ok, sí se alinea con lo que tenemos, pero ¿realmente es necesario? O a lo mejor nada más es como algún dueño de producto que le está diciendo al manager del proyecto que lo necesita y pues el manager nos lo pasó hacia nosotros porque no tenía de otra. Aquí también la empatía actúa porque nosotros teniendo el conocimiento del código base podemos decirle, oye, ¿sabes qué? Realmente o sea, yo sé que sí es una tarea que tiene sentido, pero ahorita no es necesaria porque estamos entregando esto, porque acuérdate que las tareas que estamos haciendo en general de nuestro sprint es esto, todo este tipo de cosas. La cantidad de trabajo. ¿Esta es solo una tarea o realmente es un conjunto de tareas? Es decir, la tarea que estoy haciendo, ¿realmente la puedo hacer en el lapso de tiempo que estoy estimando o con el esfuerzo que estoy estimando? ¿O realmente es un conjunto de tareas que están plasmadas en una sola? Bueno, pues son muchas tareas que están plasmadas en una sola, hay que comunicarlo para que así también el project manager no crea que nos estamos atrasando, él también pueda entregar lo que va del sprint, etcétera. ¿Por qué aplica la empatía en todo esto? Porque todo lo que nosotros hagamos durante un sprint o durante una entrega o antes de un tiempo límite, no solamente va a hablar de lo que el equipo de desarrollo hizo, sino que también el manager, su responsabilidad es que se entreguen las tareas, aunque él no las haga. Quiere decir que él, se podría decir que orquesta todo el desarrollo de tareas, nos da lo que necesitamos, nos resuelve dudas, nos conecta con la gente que nos puede ayudar, etcétera. Si nosotros esperamos hasta que vamos a la mitad de un ticket para decir, achis, pero pues esto no tiene sentido, ¿no? Pues ahí ya le vamos a también estar metiendo un poco el pie a nuestro manager en cuanto a lo que él tiene que entregar. Porque a lo mejor él no tenía el conocimiento completo del código base como para saber si algo tenía sentido, o si ya no era necesario, o si realmente son más tareas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la empatía? Pues sabiendo que podemos comunicar antes de empezar a correr el tiempo del sprint que hay algún problema con alguna de las tareas. O no un problema, simplemente una situación que debe ser atacada antes de que comencemos a trabajar para no atrasarnos todos y que no se afecte ni nuestro trabajo ni el del manager. Otra forma en la que podemos tener empatía hacia con nuestros managers o nuestros project managers es con técnicas como Test-Driven Development o en este caso Behavior-Driven Development, que significa desarrollo basado en comportamiento. El desarrollo basado en comportamiento es básicamente algo que está hecho encima de TDD, que es desarrollo basado en pruebas. Y a lo mejor alguien ya le ha tocado o le ha tocado sin que se dé cuenta, pero básicamente es escribir pruebas que sean documentadas. Entonces, el desarrollo basado en comportamiento no limita el uso de TDD, que es el desarrollo basado en pruebas, y con el BDD también, que es el desarrollo basado en comportamiento, podemos generar reportes para describir los comportamientos esperados y en caso de que no se cumplan, ¿por qué no se cumplió? Es decir, comparar lo que se esperaba contra lo que se obtuvo. En este caso, hay algunos de nuestros project managers que no son técnicos y no quiere decir que esté mal. Simplemente a lo mejor van a necesitar un poco más de apoyo cuando les digamos por qué algo está fallando, por qué esperábamos esto y no lo otro, o simplemente que con lo que les entreguemos de reporte o de documentación, sepan ellos si realmente se está alineando con lo que se espera de la tarea.
Por ejemplo, yo desarrollo mayormente en Ruby on Rails. Y yo sé que con Ruby on Rails, con RSpec y Capybara, puedo desarrollar pruebas que me generen reportes o que me generen documentación que le puedo entregar a una persona no técnica para que, sin tener ese conocimiento de programación o de UX o de lo que ustedes digan, pueda entender, por lo menos con palabras banales, qué es lo que se espera. En JavaScript, por ejemplo, seguramente hay otros, pero a mí me tocó trabajar con Jasmine y con Mocha, que creo que ya ni siquiera se usan tanto. Pero bueno, a mí me tocó trabajar con esos. De otros, la neta no sé, pero sé que hay más. Probablemente para el lenguaje de programación que me digan va a haber uno. Y si no hay, pues háganlo. No se crean. Pero probablemente va a haber uno. Y aquí tengo dos ejemplos. ¿Cómo funciona el desarrollo basado en comportamiento? Si se fijan del lado izquierdo, espero que alcancen a ver, porque creo que no puedo hacer más grande esto. Tenemos, esto está escrito en RSpec, que es una suite de pruebas para Ruby on Rails. Entonces, primero le estoy diciendo, describe esta clase. Mi clase se llama Shopping Cart. Ok, vas a describir esta clase. En este contexto, ¿qué contexto va a ser? Bueno, el contexto se llama cuando se crea por primera vez. Ok, en ese contexto, lo que yo espero es que esté vacío. Y esos nada más son los títulos de mis bloques o de lo que le estoy diciendo al reporte que va a hacer. Pero realmente yo lo que estoy escribiendo en código es que primero estoy generando un carrito nuevo, que le digo shoppingcart.new, y estoy esperando que ese carrito nuevo esté realmente vacío. Eso yo lo entiendo porque yo sé programar. Pero si alguien está viendo las pruebas, pues va a decir, describe esto, ¿y por qué dice do? ¿Y por qué luego dice context? ¿Y por qué dice expect? O sea, pero ¿por qué punto new? O sea, ¿qué es nuevo o así? Probablemente no lo va a entender. Para eso, esta herramienta en específico, RSpec, nos permite imprimir o mostrar la salida del código o cómo se van corriendo las pruebas de una manera documentada. Por ejemplo, si yo le doy la opción para que lo reporte como si fuera un documento, lo único que va a imprimir va a decir, el shopping cart, cuando se cree por primera vez, debe estar vacío. Y ya, así de fácil. En este caso se ve así porque pasó la prueba. En caso de que no pasara, ese is empty o está vacío, se vería rojo y nos diría por qué. Nos diría, se esperaba que el carrito de compras esté vacío, pero lo que resultó es que tenía un producto, por ejemplo. Entonces aquí ya le podemos ayudar a las personas no técnicas a entender si funciona, si no funciona y en específico qué es lo que estamos desarrollando. Entonces ellos ya pueden decir, sí, pues el ticket decía o la tarea decía que queremos crear un carrito de compras que esté vacío desde el principio. No, pues sí tiene sentido, obviamente que esté así. ¿Ok? Entonces este tipo de desarrollo nos ayuda a comunicarnos con gente no técnica de una manera técnica. Ahora, la empatía hacia con los colegas y hacia nosotros mismos. Esta creo que es un poco la más importante porque nosotros nos enfocamos en el desarrollo y como decía la descripción de mi plática, el código que escribimos va a ser interpretado por computadoras, pero quien lo va a mantener son otros seres humanos. Entonces, seguramente les ha tocado a ustedes que han llegado a un código base que está feísimo. Y seguramente, porque los conozco, no se crean, pero muy probablemente le han de ver hasta mentar la madre al desarrollador anterior o haber deseado que, no sé, que lo hayan despedido, o no sé, cosas que la rabia hace. Pero bueno, si ya les pasó eso, lo menos que podemos hacer es que también nosotros nos sintamos, nos desarrollemos de una manera en la que la persona que va a mantener nuestro código, ya seamos nosotros o sea alguien más, pues no sufra. Imagínense qué chistoso sería que vean un código base y que digan que está bien feo y que digan que ojalá el que la haya hecho se muera y la fregada y después hagan un git blame y se den cuenta de que son ustedes mismos los que los desarrollaron, pues ahí sí les encargo, ¿no? La accountability. Pero bueno, hay diferentes formas de tener empatía con nuestros colegas y con nosotros mismos. Empiezo por reducir la carga cognitiva, que es el esfuerzo de nuestra memoria funcional. Quiere decir, lo más básico en lo que puedo describir esto es qué tanto nos cuesta leer, así de fácil. ¿Qué tanto nos cuesta leer el código que nosotros estamos haciendo, el código que están haciendo los demás, el código que ya está hecho? Esto en específico. Y se aplica también, por ejemplo, para las tareas, que va de nuevo a lo que había dicho anteriormente. Cuando un manager genera una tarea,
La carga cognitiva, si sentimos que es mucha, pues sabemos que si la vamos a volver a leer, nos va a volver a costar entenderlo. Entonces, desde ahí lo podemos comunicar. Pero bueno, aquí hablando del código, ¿a qué me refiero con reducir la carga cognitiva? Me refiero a tener métodos o funciones cortos que sean suficientemente cortos para entender qué se hacen sin tener que estar yendo de un archivo a otro, yendo hacia abajo y hacia arriba tanto, que sean concisos, que sean cortos y que sean fáciles de leer. Métodos concisos, que esto involucra el método de responsabilidad única para módulos y clases, pero pues que también aplica para métodos. El principio de responsabilidad única es principalmente, como digo, para módulos y clases, pero también aplica para métodos. No tiene sentido que yo tenga un método que hace 5 cosas diferentes. ¿Ok? Tener una fuente única de verdad, que va también ligado al principio de responsabilidad única. Dry, que es una forma de desarrollo que se llama Don't Repeat Yourself, que uses scopes, que delegues métodos, que tengas interfaces, cosas que a lo mejor vienen un poco más del desarrollo orientado a objetos, pero este tipo de cosas nos ayudan también a tener buenas prácticas de programación. Nombramiento de métodos. ¿Realmente tiene sentido que un método se llame crear usuario y notificar administradores? Pues primeramente ahí salta a la vista que no tenemos un método que sea conciso, porque ya está teniendo, por el simple nombre, tú ya puedes asumir que crea un usuario y que notifica a los administradores. Eso ya no es el principio de responsabilidad única, ya está haciendo dos cosas. Entonces probablemente no sea ni el nombre que necesitas, ni el método está funcionando como lo necesitas. Y probablemente para ti tiene sentido que lo hagas así ahorita porque ya se te vino el tiempo encima o porque necesitas ya entregarlo, lo que sea. Pero después, no sé, de 5 meses que a lo mejor ya no se necesite notificar a los administradores, pero toda tu lógica que estaba dentro de ese método se basaba en que tienes que notificar a los administradores, pues va a ser mucho más difícil actualizarlo para poder hacerlo. Aquí tengo un ejemplo, en cuanto a lo de a la fuente única de verdad. Tenemos un modelo que se llama post o publicación, que tiene un scope. Un scope básicamente es como un query a la base de datos que nos va a traer un grupo de objetos de ese modelo. Entonces yo tengo un scope que se llama onPublish, que quiere decir no publicados. Entonces le voy a mandar un timestamp o le puedo decir nada más que sea el tiempo de ahorita. Y mi query dice pues que donde ya fue publicado sea null o que publicado después sea después del tiempo actual. Entonces, en cualquier controlador yo le puedo decir en el index, pues mis unpublished post o las publicaciones, pues que no han sido publicadas, por redundante que eso suene en español, simplemente voy a llamar a ese scope. Y si tengo otra acción del controlador que también necesita eso, simplemente voy a llamar a ese scope. Esto es el principio de responsabilidad, la fuente única de verdad, perdón, porque simplemente lo estoy llamando en el modelo que tengo y es más fácil de mantener. Ahora, buenas prácticas. Versionamiento. Bueno, seguramente te refieres al FTP. Pues no. Voy a versionar con FTP. Boing, ouch, ya. Es un memillo que metí por ahí. Pero bueno. Voy a hablar de las buenas prácticas de Git. Que sí es un versionamiento. Git es como, yo lo veo y me gusta decir que así lo siento que es, como una máquina del tiempo, donde tu yo del presente se comunica con tu yo del pasado, o tu yo del pasado con el del presente, y así también con el del futuro. Entonces, siento que es una herramienta que te puede acompañar a lo largo de toda tu vida dentro de un proyecto. Por eso puse aquí todos los ejemplos de Timmy a lo largo del tiempo. Pero bueno, bueno, ¿por qué lo digo? Porque teniendo el versionamiento podemos viajar a cómo se encontraba cierta parte del código o la aplicación como tal en X, en cualquier parte del tiempo. Puede ser cuando empezó, una semana antes de que yo entrara, 2 meses después de que entré, el día que salí, todo este tipo de cosas. Pero bueno, ¿cómo nos podemos comunicar de una manera correcta o cómo podemos tener empatía al comunicarnos mediante Git? La empatía al usar Git, yo la veo porque es una herramienta que nos ayuda a comunicarnos y es una herramienta que nos ayuda también como fuente de verdad. Porque lo que ya está en Git quiere decir que así se hizo. Y se hizo así porque había un contexto, porque había una situación en específico, porque se planeaba hacer X cosa, porque no se podía hacer X otra cosa. Entonces, en esta herramienta nosotros podemos tener
diferentes formas de comunicarnos, no solamente como, bueno, es que ya existe ahí en la historia de Git, ya con eso me comunico porque ya saben que lo hice. No se trata nada más de hacer. Para hacer, pues seguimos usando FTP entonces. Pero bueno, la primera forma de tener una empatía al usar versionamiento y una buena práctica de Git son los commits atómicos. No, todos sabemos, bueno, no sé si todos sabemos, no quiero generalizar, pero bueno, en Git la forma de guardar un estado de un archivo o del proyecto es con un commit. Una buena manera de hacer un commit es con un commit atómico. ¿Qué quiere decir o qué representa un commit atómico? Un commit atómico es fácil de rastrear, usando, por ejemplo, el comando git log y diagonal grep y usar un pattern o una forma, unas palabras en específico, keywords, un ID de un ticket, un link, una palabra que identifique algo sustancial de ese módulo. Este grep funciona pues como el grep que usamos en Linux, que básicamente va a tomar el patrón que le mandemos y va a buscar dentro del texto lo que, no del texto cambiado, sino del texto que esté en los mensajes, el patrón que le dijimos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo, no sé, creé un método de pago, pues bueno, quiero ver los commits que tengan que ver con métodos de pago. Entonces, a lo mejor lo primero que se me ocurre, pues, es hacer un git log, grep, y le pongo en el patrón métodos de pago, o método de pago, o con una expresión regular método o métodos de pago. Entonces, si yo no escribí un commit atómico o un commit con un buen mensaje, pues va a ser difícil de rastrear porque no va a tener esos keywords, o solamente le puse a lo mejor create o se creó PayPal. Y ya, o sea, ese es el mensaje de mi commit. Pues realmente no va a tener sentido cuando alguien lo lea. O sea, ya sé que se creó porque lo estoy viendo en el commit, para eso es el commit, para ver qué se hizo. Pero el mensaje es para comunicar por qué lo hice, qué me llevó hasta aquí, qué sigue después de aquí, algunas limitantes, algo que tenga que saber al hacerlo. Son fáciles de entender y esto pues me refiero a que se revisite o a que se vuelva a decirlo del principio de responsabilidad única o Single Responsibility Principle, que quiere decir lo mismo que con los métodos o con las clases o con los módulos que les dije, un commit de Git debe representar un cambio, no, no debe representar un cambio y un fix y no sé, un update y que se empezó otra cosa, no, un commit de Git debe representar una cosa en específico que sea fácil de entender. También son fáciles de leer, tanto el mensaje, que ahorita les voy a explicar un poquito cómo, como la diferencia. Es decir, si yo corro git show y le doy el ID de mi commit, debe ser fácil de leer, que va de nuevo a lo que les había explicado de la carga cognitiva, que esto va de la mano con un buen mensaje en el commit, y que el código que he escrito también sea fácil de leer, o sea, que aunque sea mucho código, un commit atómico no necesariamente tiene que ser muy pequeño, pero que el código que esté dentro de ese commit tenga sentido, que pueda leerlo todo sin tener que decir, chirrión, ¿y esto por qué lo puse aquí? No, esto no tiene sentido, y esta clase ni siquiera tiene que ver con lo que dijo, no. Debe ser fácil de leer y ser entendible tanto la diferencia del commit como el mensaje. Deben ser fáciles de revisar en un pull request o en un merge request o en lo que tú digas request, dependiendo de lo que uses. Yo, por ejemplo, la mayor parte del tiempo uso GitHub, entonces pues se llaman pull request. Cuando yo hago un code review, que es revisar el código de los demás, generalmente no me voy a la tab o a la pestaña donde dice de archivos modificados, sino que me voy a la pestaña de commits y ahí me voy commit por commit viendo qué es lo que iba haciendo, que ahorita les voy a platicar un poquito más de eso. Y también debe ser fácil de revertir, o se puede revertir solamente ese commit sin afectar otros cambios. Esto nunca pasa, ¿verdad? Nunca tenemos que revertir, nuestro código siempre es perfecto, nunca nos equivocamos, no pasa nada. Y ahora, hablando de los pull requests que les decía, cuando yo creo un pull request, debe contar una historia, que no debe ser una novela, sino que debe ser sumamente lineal. La historia más aburrida que se les ocurra, del punto A al punto B, pasando por A', A' segunda, etcétera. Simplemente contando los cambios graduales de cómo fui llegando hasta cierta cosa. Puede ser su pull request de un solo commit o de 100 commits, eso realmente no importa. No se tienen que fijar en los números, se tienen que fijar en el contexto, en lo cualitativo de sus entregas.
Idealmente, una aplicación debe funcionar en cualquier estado de los commits propuestos en un pull request. Es decir, si yo estoy agregando una nueva tabla, por ejemplo, en Ruby on Rails, cuando yo estoy creando un nuevo modelo, en Rails, un modelo representa una tabla de la base de datos. Entonces, no tiene sentido que yo primero haga un commit donde creo un modelo y hasta después creo un commit donde agrego la tabla a la base de datos. Porque si por alguna razón yo corro mi aplicación en el commit anterior, donde ya está declarado el modelo, pues va a tronar. Que probablemente no son tantos los casos donde esto pase, pero nos ayuda a tener consistencia en cuanto a lo que vamos a entregar. Ahora, cada commit es una continuación de lo anterior, es lo que les decía. Voy contando una historia. Entonces, primero, el primer commit, nosotros estábamos haciendo un servicio para mandar mensajes cuando se completa una orden de compra, por ejemplo, mensajes de texto. Entonces, lo primero, pues es a lo mejor agregar una gema que nos permita mandar mensajes de texto desde nuestro backend. Ah, ok. Y luego lo que hicimos fue configurar el cliente. Ah, ok. Y luego ya después lo que hicimos fue que tenemos un callback para la máquina de estados de nuestra orden que cuando se completó, no, perdón, primero hago el servicio que es capaz de mandar el mensaje y ya después lo conecto con el callback de mi orden para que ahora sí lo mande. A esto me refiero, tienen que ser cambios graduales hasta llegar a algo completo que sea la tarea que queremos entregar. Y bueno, también una de las buenas prácticas de Git es el uso de rebase interactivo. ¿Qué es esto? Pues ahorita les digo más o menos. Esto es el rebase interactivo. Fíjense, aquí tenemos varios ejemplos de cómo funciona. Primero, si se fijan, arriba a la izquierda, en la esquina superior izquierda, yo lo que estoy haciendo es que estoy agregando X cosa, que se llama feature A. Y ahora voy a hacer un commit, git commit, -m, que eso está mal, pero aquí por nada más como ejemplo lo estamos haciendo. Git commit, -m, feature A is done. Ok. Y ya se creó el commit, si se fijan. Feature A is done. Ok. Y luego le digo, ok, ahora vamos a agregar el feature B. Ok. Vamos a hacer el commit, git commit, -m o -m. Feature B is done. Ok, ya tienes listo el feature B. Y luego me di cuenta de que tenía un typo en el feature A. Ah, bueno, entonces voy a hacer git add feature A. Entonces, generalmente, lo que yo he visto que mucha gente hace y que realmente no aporta nada al desarrollo y va en contra de las buenas prácticas de Git, es que simplemente hacen como fix typo o fix typo on feature A y ya, fin. Y así lo mandan como un commit independiente. Pero si se fijan, cuando les dije que estábamos contando una historia que no es una novela, ¿a qué me refiero? A que los cambios van, así como les decía, lo más aburrido posible. Hice el feature A, luego hice el feature B, luego hice el feature C y luego ya lo terminé. En este caso, ¿por qué sería una novela? Porque les diría como, hice el feature A y luego hice el feature B y luego no inventes. En feature A me di cuenta de que tiene un typo, entonces lo arreglé y aquí está. O sea, realmente eso no está agregando nada al comportamiento de nuestro pull request o a lo que nosotros queremos comunicar con lo que estamos haciendo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear un commit, pero le vamos a dar la bandera fix up y le vamos a dar el hash del commit que se creó, que en este caso es el del feature A. Si se fijan, otra vez en la superior izquierda, el hash que nos dio es fb2 f677. Entonces nosotros vamos a crear un commit, pero le vamos a dar la bandera fix up y le vamos a dar el hash del commit. Entonces, sí me va a crear esto un nuevo commit, pero fíjense cómo se llama. Se llama fixup y luego el signo de exclamación, feature is on. Y pues ese mensaje yo no lo escribí. Si se fijan, nunca le di la opción de mensaje. Ese mensaje lo crea Git solo porque nos va a ayudar a arreglarlo después. Entonces, si se fijan, le doy git log en la esquina inferior izquierda, le digo git log en una sola línea y me va a mostrar todos los commits que he hecho, siendo el de arriba el más reciente. Entonces, primero me muestra el fixup que hice, el commit de fixup, luego me muestra el del feature B, y luego el del feature A, y luego me muestra un commit anterior de esos. Entonces ya lo tengo. Pero ¿qué voy a hacer? Lo que quiero hacer es que mi typo realmente no sea un commit extra, sino que vaya junto con lo que hice en mi commit de feature A. Esto quiere decir que va a parecer que nunca tuve un typo. Es como les decía, una máquina del tiempo donde yo voy a regresar al pasado y voy a hacer como que nunca me equivoqué y no me van a regañar por tener un typo. Entonces, ¿cómo le voy a decir? Le voy a decir git, haz un rebase y le voy a dar la bandera i, que realmente es
interactivo. Esto quiere decir que te va a mostrar todos los commits. Bueno, aquí se los muestro un poquito abajo en la inferior central. Les muestro cómo es esto. Le digo git rebase, -i, que es guión interactivo lo mismo. Y le voy a dar la opción, la bandera, que también se llama auto squash. Esto quiere decir que va a buscar los keywords fixup, como en la superior derecha, o squash, si es que yo lo hubiera creado así. En este caso estoy usando fixup. Entonces le voy a decir git rebase, -i, auto squash, y le voy a dar el hash de un commit anterior al que yo quiero arreglar. En este caso, quiero arreglar el feature A, entonces le voy a dar un hash de un commit anterior. Si se fijan, acá lo tenemos otra vez abajo en la inferior izquierda y lo tenemos. Y bueno, ya, regresando a la central inferior, me está mostrando cómo quiero hacer yo el rebase. Yo le estoy diciendo, mira, bueno, aquí lo tengo mal, pero bueno, me está diciendo, ahí tienes el commit del feature IZone, y como se dio cuenta de nuestro fixup, de nuestro commit mágico, le está diciendo, mira, encontré que tienes un fixup que va hacia ese commit. Entonces solito lo voy a agregar aquí, y en vez de decirle pick, que cuando le dices pick es que lo deje como está, te voy a decir fixup, que eso significa agregarlo al commit anterior, pero dejarlo con el mensaje original, que es el de feature A y son. Aquí se me fueron 2 commits de fixup, pero realmente solo es uno. Y después ya agrega ahora sí el del feature B is done. Entonces ya le digo, sí, mira, ya así como lo tienes está bien. Le digo que sí, y hace el rebase solito. Entonces después hago de nuevo git log, one line en la inferior derecha, si se fijan, y ahora sí me muestra solamente 2 commits, que son los que yo quería desde un principio. Me muestra el previous commit, que es el que ya sabíamos que existía. Después el feature A is done, que ya se fijan tiene un hash diferente porque hizo el rebase. Y después tengo el feature B is done, que también le cambia el hash. Sí, también le cambia el hash porque se hizo el rebase. Pero si yo me quisiera meter a ver qué es lo que tiene el feature A, ya me va a mostrar solamente sin el typo. Ahora, otras buenas prácticas de Git son los mensajes de commit. Esto son algunas cosillas. Cuando nosotros hacemos git commit, generalmente, y me ha pasado y les pasa muchísimos, es que hacemos git commit -m y luego entre comillas nada más nuestro mensaje. Como les decía, en Git queremos comunicarnos. Para comunicarnos podemos usar el mensaje del commit para decir todo lo que necesitemos acerca de ese commit. Si nos encontramos problemas, si no queremos que alguien cambie otra cosa porque puede romper X o Y, si necesitamos ver X documentación, si es que lo queremos modificar, si hubo una discusión anterior, etc. Entonces, ¿cómo es un buen mensaje de commit? Entonces, en vez de usar -m, solamente voy a escribir git commit y voy a presionar enter. Esto nos va a abrir un editor para nosotros poder escribir. ¿Cómo vamos a escribir este mensaje? Bueno, primero vamos a dar una descripción corta en el título, que sea concisa, así como les dije de los métodos, así como les decía de las clases, de todo esto. Va a ser algo conciso y corto, que diga como una vista previa de lo que van a ver en el commit. Después voy a decir una descripción detallada después. Voy a pasar un renglón y voy a dar un poco más de contexto, de nuevo, de por qué estamos haciendo esto, qué viene después, si hubo una discusión en específico que nos llevó a esto, etc. Voy a poner referencias también, links a otros tickets, links a mensajes, etiquetas de otros commits, etiquetas de algún issue, de algún pull request. Y ya con esto, como lo que les decía al principio, pues no usar git commit -m el mensaje, sino solamente git commit. Aquí hay un template que básicamente es lo que les dije. Yo creo que ahorita en el chat les mando el link a la referencia de esto. También lo publico ahí en el Facebook Live. Pero básicamente es eso. Un título corto, que sea como un resumen de lo que vamos a encontrar. Después pasamos una línea y después ya damos una explicación más detallada. Ya podemos poner referencias, podemos poner contextos más amplios, etc. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en este commit yo creé un servicio que se llama Twilio Lookup. Entonces, ok, si se fijan en la primera línea está mi mensaje de mi título del commit, que dice que se creó eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que se hizo en este commit, se creó ese servicio. ¿Pero por qué? Ok, entonces vamos a dar un poco de preámbulo. Queremos mandar notificaciones de SMS usando Twilio, pero primero necesitamos estar seguros de que el número de teléfono que el usuario nos dio sea válido, ¿ok? Entonces más abajo vamos a dar un poco más de contexto todavía.
Este commit crea este servicio que se llama Twilio Lookup, y va a ser responsable de hacer llamadas a la API y notificar a Honey Badger si es que el número no es válido. Ok, entonces ya sé que espero encontrar eso en el código que voy a ver después. Y bueno, aquí tenemos un poco más como pues sí, de contexto, como dice, debido a la discusión que se siguió en bla, 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 le pongo ahí un URL donde tenemos un ticket, decidimos usar el servicio de lookup porque nos dice si el número es válido. Y si nos dice que es válido, sabemos que va a ser válido también para mandar mensajes de Twitter, perdón, de Twilio, etcétera. Entonces aquí ya tenemos ese mensaje completo y ya la persona que va a ver, no solamente va a ver que se llama Twilio Lookup Service, que lo estamos agregando, sino que va a saber por qué lo estamos agregando, qué es lo que esperamos hacer, si sirve o si no sirve, etcétera. Entonces va a ser más fácil y le vamos a quitar un poco de carga cognitiva al leer el código. Ahora, hacia con los usuarios. ¿Cómo podemos tener empatía hacia con los usuarios? Eso también es sumamente importante porque, pues, a fin de cuentas son los consumidores de nuestros productos, ¿no? Entonces, si no somos empáticos con un usuario y no nos importa su opinión o cómo disfrutan ellos de nuestros servicios, pues realmente no estamos obteniendo mucho y no tiene sentido que estemos haciendo este trabajo. Los usuarios son quienes dan razón a nuestro proyecto. Entonces, lo que podemos hacer para tener empatía con ellos es dejar de pensar solamente en el happy path. ¿Qué significa el happy path? Pues como nada más, como lo descrito en una tarea generalmente, como lo que les decía del carrito. Bueno, cuando yo creo un nuevo carrito debe estar vacío. Bueno, entonces nada más voy a probar que cuando creo un nuevo carrito está vacío. Bueno, pero a lo mejor está el caso donde sí estás creando un nuevo carrito, pero esa persona no había iniciado sesión y cuando inicia sesión ya tenía un carrito realmente en la sesión anterior y se mergean o se sobrescriben o qué va a pasar. Entonces, este tipo de cosas tenemos que pensar para tener un poco más pues, de empatía con el usuario y hacerle más fácil el uso de nuestra aplicación. Uso de pruebas, TDD, OBDD, como ya se los dije, tracking para saber en dónde se atoran, en dónde clican más, en dónde disfrutan más estar, en dónde pasan menos tiempo, pero sin ser invasivos. Nada de que, ¿dónde está su número de teléfono o cuál es su correo para después mandar a vender la base de datos, etcétera? No, simplemente para poder tener un buen uso de la aplicación. Accesibilidad o Accessible Rich Internet Applications, o ARIA, que son como son las siglas de una página que es completamente accesible. Hay algunos puntos para tener accesibilidad. Esto es para personas con diferentes tipos de discapacidad. Discapacidad visual, discapacidad auditiva, cognitiva o intelectual. Algunos de los puntos son que nuestra página tiene que tener percibilidad. Quiere decir que tenemos que proveer a altas alternativas de texto, aunque el elemento no sea muy perceptible. ¿Por qué? Porque usan lectores de pantallas que parsean el código HTML, que no necesariamente leen el texto nada más. Y el contenido debe ser presentable en diferentes maneras. Esto puede ir desde lo más básico, como ser responsivo, hasta cosas que ya tienen que ver con pantallas especiales, etc. La operabilidad. Las funcionalidades de nuestra aplicación deben ser accesibles desde un teclado. ¿Por qué? Pues porque hay gente que no necesariamente, bueno, que tiene discapacidad visual, por ejemplo, entonces no va a ser tan fácil que identifiquen los elementos con el mouse. Entonces necesitamos que con el teclado sean fáciles de identificar. Y tenemos que dar tiempo a los usuarios para entender el contenido, desde una alerta, desde una notificación, si es una página que se autoescrolea, etc. La comprensibilidad. Debemos hacer nuestro texto legible y comprensible para diferentes tipos de usuarios. Ofrecer diferentes fuentes, ofrecer ¿cómo se llama? Alto contraste, por ejemplo, diferentes paletas de colores, etc. La robustura. Esto debe decir, debemos maximizar la compatibilidad de agentes actuales y futuros, incluyendo tecnologías asistivas. No solo pensar en el celular, en la computadora y en la tablet. No, tenemos también tecnologías asistivas como lectores de pantallas, como e-readers, como, no sé, la verdad no conozco mucho de ellos, pero sé que existen. Y bueno, rendimiento. Esta parte va un poco más a cosas que a lo mejor no ve el usuario, pero que son importantes. Consultas N+1 a la base de datos, el caché, servicios externos, píxeles de traqueo que a veces alientan nuestras páginas,
bundles de JavaScript o bundles de estilos que a veces también alentan o hacen que nuestra página sea que esté muy cargada de cosas que no necesitamos. Todas estas cosas nos ayudan a tener un poco más de empatía así con el usuario, que el usuario va a percibir y va a disfrutar más usar nuestro contenido. ¿Ok? Y pues ya, es todo. Espero que les haya gustado la plática. No sé si tengan dudas. Si tienen dudas, no sé si tengamos tiempo de resolverlas.